Muy buenos días, somos el grupo 5 y estaremos exponiendo sobre el modo de producción feudal. Está integrado por Fausto González, Darián G. Araujo, Viviana Severino, Vladimir Núñez, Dorky Montero, Ligitmar Telemin, Estel Calzado y Karen Sánchez. El feudalismo. El feudalismo fue un sistema social, político y económico que predominó durante la Edad Media, desde el siglo IX hasta el siglo XV. El modo de producción feudal se basa en la explotación de las tierras y las propiedades parciales sobre los campesinos siervos por parte de los señores feudales. Una de las causas principales que dieron origen al feudalismo fue la caída del Imperio Romano y la invasión de los bárbaros. La situación de inestabilidad política, económica y social se produjo en múltiples conflictos bélicos y luchas por el dominio de los territorios. La debilidad de las monarquías para defender sus territorios propició la creación del feudo y la implementación de un sistema en muchos de los territorios de Europa tras la caída del Imperio Romano. El feudalismo tuvo según acuerda Lenin, como rasgos fundamentales una economía rural, el pago de tributos del campesino al señor, la concepción de los medios de producción de la tierra y el desarrollo tecnológico limitado. La característica del método de producción feudal, tendremos aquí la distinción de las clases sociales, el vasallaje, guerra y enfrentamiento constantes, economía del feudalismo, el poder del clero y el sistema social cerrado. En las clases sociales, durante el feudalismo, la organización social se dividía en tres grupos principales que debían seguir las órdenes del rey. Tenemos aquí el rey y la familia real, seguido de los nobles, cleros y campesinos. La nobleza estaba integrada por aquellos que eran dueños de grandes extensiones de tierra que habían ganado como productos de sus trabajos militares y de seguridad. El credo está formado por los representantes de las iglesias católicas, quienes se encargaban de los asuntos religiosos y de regir el comportamiento de las personas. Y por último, los siervos o campesinos era un grupo social más pobre donde se agrupaban los encargados, los campesinos y todo aquello que debían cultivar las tierras, criar animales y hacer trabajos artesanales. El vasallaje. El vasallaje es la relación que existía entre un vasallo. Esto es un noble o clérigo y su señor feudal. El vasallo juraba fidelidad a su señor y se comprometía a cumplir determinadas servidumbres, principalmente de apoyo político y militar, y recibía como contraprestaciones un beneficio, habitualmente el control y jurisdicción sobre la tierra y la población de su feudo o señorío. Era contratado sinalagmáticos con obligaciones para ambas partes, que se establecían entre dos hombres libres. Las dos partes se comprometían a guardarse lealtad y no traicionar el vínculo que se establecía entre ellos. Las obligaciones contractuales de las relaciones vasallicas quedaban sin efecto para una parte si la otra no cumplía con la suya. Guerras y enfrentamientos constantes. Durante el feudo, el poder y el control de los territorios se alcanzaban a través de los enfrentamientos de batallas, ya que era la única manera de obtener mayor riquezas y reconocimientos. El vencedor se quedaba tanto con la tierra como con los siervos del vencido. De esta manera aumentaba su riqueza, la producción agrícola y la posibilidad de tener más vasallos. El régimen feudal se descompuso gradualmente por la dinámica del comercio capitalista burgués, la expansión geográfica europea y la crisis. La economía. A lo largo del feudalismo no existió un sistema monetario con el cual comprar o vender algún bien o servicio, ni un sistema industrializado. Por lo tanto, la economía a media a través de la producción de la
agricultura, cría de animales y el pago de tributos que debían hacer los siervos. Se implantó el pago de tributos para el señor feudal o el rey, el cual debía hacer los siervos, como pago por el derecho de vivir en esas tierras y para financiar sus labores, lo mismo pagaban como especie. Estos pagos se realizaban con sacos de granos cultivados, animales de crías, toneladas de vino, tinajas de aceite, entre otros. Los vasallos, por su parte, también debían pagar contributos de cuotas mucho mayores que los siervos. Asimismo, se debe mencionar el pago del diezmo, el cual se consideraba una contribución para el sustento del clérigo. El poder del clero. En el feudalismo, la Iglesia Católica era la única institución que tenía más poder que el rey. La autoridad de la Iglesia no se cuestionaba. Por tanto, así que se creía que los reyes eran impuestos por Dios y por la razón tenían el derecho divino. Solo el Papa, como representante de Dios en la tierra, era quien podía sancionar o destituir al rey. Por ello, en innumerables ocasiones era el clérigo el que tomaba las decisiones y no propiamente el rey. La cultura. Durante el feudalismo se impuso el cristianismo a través del poder influyente de la Iglesia Católica. De hecho, solo quienes formaban parte del clérigo tenían el derecho a diversos conocimientos culturales. Los nobles, por lo contrario, solo podían instruirse en el área militar y del combate. Los siervos y campesinos generalmente eran analfabetos y solo participaban y profesaban la fe cristiana. El sistema social cerrado. El feudalismo también se caracterizaba por haber tenido un movimiento social cerrado, es decir, con escasas posibilidades de movimiento de la clase social. Quien nacía como siervo sería siempre siervo. Esto fue una consecuencia del sistema feudal para mantener la seguridad del feudo y evitar las invasiones en caso de guerra o enfrentamientos por las tierras. Sin embargo, había personas que podían alcanzar estatus mayor, como por ejemplo los caballeros, que con un buen récord militar podían prosperar y tener vasallos. Hasta aquí mi parte. Mi compañera continuará con la desintegración del Imperio Romano. Buenas tardes, mi nombre es Dorky Montero y hablaré sobre la desintegración del Imperio Romano. ¿Qué fue el Imperio Romano? Fue el periodo de la civilización romana posterior a la República y caracterizado por una forma de gobierno autocrática. La historia del Imperio Romano es una de las más grandes y duraderas de la antigüedad. Llegó a su fin en el año 476 después de Cristo. Antes, en el 410, las tropas visigodas, encabezadas por Alarico, ya habían saqueado la ciudad, causando daños irreparables en la mentalidad de todo el imperio. Ahí fue que comenzó la desintegración del Imperio Romano. La siguiente diapositiva, por favor. Fue el periodo de declive. La desintegración fue el periodo de declive en que perdió la autoridad de ejercer su dominio y su vasto territorial, que fue dividido en numerosas entidades políticas sucesoras. El Imperio Romano logró su mayor extensión en toda Europa y parecía que era cuestión de tiempo que el mundo fuera del imperio. Pero no fue así, porque la desintegración comenzó alrededor del 385 después de Cristo, cuando los godos comenzaron a saquear sin ser neutralizados muchas de las poblaciones romanas del occidente. Cuando Odoacro entró en Roma, el imperio ya no era lo que antiguamente era, y Rómulo Augusto fue desterrado y con él Roma pasó a la historia en Occidente. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos visualizar que Odoacro fue el rey de los Herulos, que derrocó al último emperador de Roma, el cual fue Rómulo Augustulo. Esto fue el 4 de septiembre del 476. La siguiente diapositiva, por favor. La desintegración comenzó alrededor del 385 después de Cristo, cuando los godos comenzaron a saquear sin ser neutralizados muchas de las poblaciones romanas, como ya lo había mencionado.
También Teodosio I, que fue quien convirtió el cristianismo como religión oficial. La muerte de esta, con la llegada de los pueblos bárbaros, y la figura del Papa tomó mucha importancia en ese tiempo de desintegración. La siguiente diapositiva, por favor. Los impactos de la desintegración del Imperio Romano supuso un impacto de la sociedad antigua, ya que la Edad Media comenzaba a dar sus primeros pasos y el cristianismo parecía languidecer sin un gobernante que lo tomara como suyo. El dominio bárbaro, los gobernadores romanos, cónsules y oficiales del ejército quedaron a merced de los bárbaros que empezaron a ejercer su influencia en la mayoría de los territorios romanos conquistados por Europa. En la mayor parte de Europa occidental, los francos visigodos y esclavos se hicieron con el Mediterráneo, donde se asentaron un buen número de tribus y sin un gobierno sólido, ya que ya se había dado la desintegración de este imperio. Lo dejo con mi siguiente compañera. Un cordial saludo a todos y a todas. Mi nombre es Devin Araujo Valdés y el día de hoy estaré exponiendo sobre la formación de los reinos germánicos, la formación del Imperio Bizantino y la formación del Islam. Para que puedan entender un poquito mejor mi exposición, estaré mencionando brevemente lo que expuso mi compañera sobre la caída del Imperio Romano. Pues estaré iniciando con los reinos germánicos. Pues durante el siglo VI después de Cristo, sabemos que el Imperio Romano fue el imperio más poderoso de toda la historia, pero este llegó a un punto en que empezó a experimentar algunos problemas. Entonces estos problemas se debían a crisis económica, luchas de poder, también incursiones de los reinos germánicos. Entonces, ante esta situación, el emperador romano se ve en la obligación de tomar decisiones para estabilizar el imperio. Entonces, la decisión que él toma es dividir el imperio en dos partes, los cuales posteriormente serán Imperio Romano de Oriente e Imperio Romano de Occidente. Pero esta decisión tomada por el emperador Teodosio no fue lo suficientemente buena como para mantener la estabilidad en el imperio, ya que luego de su separación, el Imperio Romano de Occidente queda totalmente derrumbado. Es decir, los reinos germánicos lo invaden totalmente y se proclama como los reinos germánicos posteriormente. Los reinos germánicos eran muy importantes para el desarrollo de Europa moderna, ya que hay una mezcla de tres importantísimas tradiciones, las cuales son la tradición romana, la tradición germana, también la tradición cristiana. Pues estaré mencionando algunos de los reinados que estuvieron presentes en este lapso de tiempo. Uno de los reinos germánicos fue el de los ostrogodos. Este se extendía por los países como Italia, Eslovenia y Croacia. La historia del reino de los ostrogodos es muy interesante, ya que fue gracias a que el emperador del Imperio Romano de Oriente mandara a Teodorico, el líder de los ostrogodos, a enfrentarse a las fuerzas de Odraco. Odraco fue quien se proclamó como rey de Italia. Entonces Teodorico llegó a Italia, derrotó al ejército de Odraco, pero Teodorico traicionó, se fue en contra de los deseos del emperador Zenón y se autonombró gobernantes de las tierras italianas, y así es como se crea el reino de los ostrogodos. Pues los ostrogodos no tenían ningún problema con las políticas de los italianos, eran gobernados también por romanos, y ellos tenían sus propias costumbres, normas, cada uno por su lado. O sea, los italianos con sus normas romanas y los ostrogodos con sus normas ostrogodas. Entonces, estos estaban bien, la convivencia bien, pero había un pequeño detalle, es que la religión que practicaban los ostrogodos era el cristianismo arraino. Entonces, iba un poquito en contra del
la que llevaba los pueblos romanos, entonces trajo problemas constantemente, pero Teodorico, el rey en ese momento, logró solucionar dichos problemas. Tras la muerte de Teodorico, el reino se debilitó muchísimo y fue invadido por el Imperio Romano de Oriente, por mandatos del emperador Constantino. Y ahí fueron derrotados los ostrogodos. Luego el emperador se murió, entonces el Imperio Romano de Oriente perdió las tierras italianas y fueron gobernadas posteriormente por los lombardos. Los lombardos eran más autoritarios, a diferencia de los ostrogodos. Estos impusieron totalmente sus normas y ellos gobernaron partes como el norte y el centro de Italia. Luego estos también en el siglo VIII fueron derrocados por los francos, que fueron otros reinos germánicos. Ya van 3 reinos germánicos, que son los ostrogodos, los lombardos y los francos. Entonces, por otra parte, en las zonas del centro de Europa se desarrollaron reinos como el reino del Franco, el que mencionaba anteriormente, fue uno de los más grandes que se dieron, que tenía poblaciones como Francia, Bélgica, Suiza, Países Bajos, Austria y una parte de Alemania. El reino franco se formó luego del líder de los francos, llamado Clodoveo, se convirtió en cristianismo católico. Esto le ayudó al apoyo católico de la iglesia. Entonces, este se convirtió durante mucho tiempo. Después, los hijos de Clodoveo dividieron el reino en 3 grandes territorios, que fueron en Neustria, Austrasia y el antiguo reino de Borbón. En este tipo de reinado tenía mucha importancia los mayordomos y los nobles, tanto así que llegaron a rivalizar con el poder del rey. Es así como en el siglo VIII aparece la figura de Carlos Mantel, el mayordomo del Palacio de Australia. Él logró detener la expansión de los musulmanes y se convirtió en la persona que gobernaba los 3 reinos. Esta época estuvo caracterizada por la caída de actividades económicas, como el comercio, ya que los francos fueron un pueblo especialmente agrícola y no estaban muy interesados en lo que es promover la vida urbana y las actividades comerciales. Este también duró mucho tiempo. Sus hijos, sus descendientes, también siguieron gobernando el reino. Entonces, por otra parte, en la península ibérica se formó otro reino germánico conocido como el reino visigodo. Era el más destacado rey, fue Leovigildo. Bajo su mandato, los visigodos vencieron a los suevos y consiguieron expandir todo su reinato por la península ibérica, que también dominaron el reino, pero también tenían diferencias. Pero el rey Leovigildo trató como que de igualizarlo a todos, de que los hispanos y los germánicos estuvieran de una manera más pacífica, pero esto no fue suficiente como para mantener el reino, ya que los problemas que había entre las familias por obtener el trono lo llevó a su ruina. Entonces, por otra parte, tenemos otros reinos importantes que fueron los que se expandieron por Gran Bretaña y también Dinamarca, que fueron los reinos anglosajones. Estos lentamente se fueron tomando el control de pequeños reinos de la isla. Y por favor, pasa a la siguiente. Ok, gracias. Ahora estaré hablando sobre la formación del Imperio Bizantino. La formación de este imperio también inicia con la separación del Imperio Romano. A diferencia de la parte occidental que se derrumbó, la parte oriental del imperio no se desintegró. Esta se mantuvo intacta y seguía siendo muy poderosa. Su capital era la ciudad de Constantinopla, una ciudad que había sido fundada por el emperador Constantino y que estaba ubicada en las antiguas tierras de Bizancio. Es por eso que más adelante se conocerá como el Imperio de Bizantino.
Este imperio era bastante grande, ya que ocupaba los países como Grecia, Macedonia, Turquía, Siria, Palestina y también Egipto. Pues en el siglo VI, el Imperio de Oriente se encontraba gobernado por Constantino, uno de los gobernantes más sobresalientes. Constantino estaba decidido a recuperar la parte de Occidente para así restaurar el Imperio Romano. Este consiguió conquistar la península ibérica en el año 552, en el cual le mencioné anteriormente, venciendo a los ostrogodos. De esta manera Constantino conquistó las tierras italianas y también parte de España, volviendo las partes de su imperio. Por otra parte, en los tiempos de Constantino, la capital del imperio, Constantinopla se convirtió en el centro comercial más grande de Europa y es allí donde se intercambian mercancías muy importantes que producían países orientales como China, entre otros. A pesar de que Constantino consiguió cosas espectaculares en el Imperio Romano de Oriente, luego de su muerte el imperio llegó a una situación bastante complicada, pues tenían un territorio muy extenso que proteger y una crisis económica producida por los gastos militares. Y esta expansión era muy difícil para el imperio romano mantener esto. Entonces el imperio se había quedado muy debilitado y por eso se dieron unas series de ataques externos a este imperio. Los primeros fueron los lombardos, quienes conquistaron una parte de Italia apenas 3 años después de la muerte de Constantino. Pues posteriormente, en el siglo VIII, poco a poco el latín dejó de ser utilizado en el imperio y el griego se convirtió en el idioma oficial. Por eso los historiadores, a partir de ese momento, comienzan a llamar el antiguo Imperio Romano de Oriente como Imperio Bizantino. A este imperio la religión cristiana era muy importante, de hecho la mayor parte de la población practicaba el cristianismo. Es por esta razón que el emperador prohibió el uso de imágenes e íconos religiosos. En esta también se produjeron bastantes enfrentamientos en la sociedad bizantina por este mandato del emperador. También el emperador aprovechó para nombrar al patriarca de Constantinopla como líder religioso más importante de Oriente. Estas decisiones tampoco fueron bien vistas por la Iglesia Católica Romana. Por eso, desde el momento, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Bizantina no tenían muy buena relación después de esto. Ahora, pasa por favor a la siguiente diapositiva. Gracias. Ahora estaré hablando sobre la formación del Islam. No estaré hablando mucho sobre la misma porque mis compañeros posteriormente hablarán sobre la misma de una manera muy abundante. Pues el Islam nace en la península arábica, a principios del siglo VII. Pues me gustaría mostrarle cómo era antes los territorios que ocuparon el Islam antes de la predicación de Mahoma. Pues la zona más al norte estaba influenciada por el Imperio Romano de Oriente, aunque estos también eran aliados tradicionales de los persas. Una parte estaba habitada por los casaníes y otra por los langíes. La zona central estaba dominada por nómadas, aunque también contaba con ciudades comerciales como Yatrib, Medina o la Meca, donde se encontraban la capa de roca de origen del meteórico, que se habían convertido en el centro de peregrinación de los politeístas preislámicos. Pues al sur estaba la conocida como Arabia Feliz, donde se habían desarrollado algunas ciudades en las costas, gracias a la posición privilegiada de las rutas comerciales entre India y Egipto. Los árabes estaban organizados en tribus que frecuentemente guerreaban en sí. Sus creencias eran cristianas, judías y animistas. Los animistas eran los cuales le atribuían carácter sagrado a piedras, árboles, entre otras cosas. Algunas de sus tribus llevaban siglos sirviendo como aliados o mercenarios a ejércitos de estos grandes imperios. Eran predominantes soldados de infantería.
Todo inicia cuando Mahoma, comerciante de la Meca, comenzó su predicación en el 610. Ya era un hombre maduro, aproximadamente tenía unos 40 años. Tras una visión, comienza a predicar contra la impetud y la corrupción de la élite de la ciudad. Va poco a poco perfilando su doctrina en el 619 y conoce a Alá. Es un único Dios, siendo él el último de sus enviados, al igual que Abraham, Moisés y Jesús. Sin demasiados seguidores y enfrentando a los poderosos de la Meca, en el 622 se ve obligado a huir a la vecina ciudad Yatrib, conocida después como Medina. La ciudad del profeta, da inicio al calendario islámico, por eso se dice el año de Ejérida. Eso no se pronuncia muy bien. Pues a medida que sus enseñanzas van teniendo éxito y funda la primera comunidad de creyentes de fe islámica, la UMA. En la religión y el Estado estarían profundamente unidos cuando Mahoma muere en 632. Él ha conseguido unificar casi toda Arabia y 2 años antes había conquistado la Meca a la cabeza de 10.000 soldados. La convertiría en la capital religiosa y Medina era la capital política del nuevo estado que se estaba creando. En esa fecha podemos vislumbrar los cimientos de una nueva religión que sería más tarde el corazón de Dios y también sentencias atribuidas a Mahoma que los musulmanes deben seguir a la muerte del profeta. Muchas gracias a todos y a todas. Esta fue mi exposición.